¿Qué tal, gente? Buenas noches. Feliz Día de Todos los Santos. Todavía nos quedan unas horas. Esperamos que hayan tenido un día muy bonito y que hayan ido a misa, sobre todo. Y si no han ido, pues todavía en Honolulu, todavía pueden buscar ahí misa. Está con el horario atrasado. O por ahí alguna misa en vivo todavía debe haber. Que después del programa todavía pueden buscar asistir a la misa. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Eric, Henderson, Paul. Gracias hermano por saludarme. Claro, hoy es mi día, pues, Día de Todos los Santos. ¿Ah? Yo, ¡Tranquilo! yo no Hender, nuestro día, ¿sí? Ah, no. Oh, Ella decían, camino. San Eric. ¿Sí? Ya. Un saludo a todos, hermanos. Gracias por estar aquí reunidos el día de hoy para compartir con todos nuestros hermanos. Aquí veo que se están conectando ya Juan José, Antonio dice, era hoy, Ramón, era hoy. Sí, hoy solemnidad de Todos los Santos. Vamos a aprender un poquito más sobre la santidad, sobre cómo es ese camino, si se puede ser santo de joven o tienes que esperar a ser viejito, o si los únicos santos son los sacerdotes o las monjitas. Vamos a descubrir eso y muchas cosas más hoy en un nuevo capítulo de El Orato Preguntón en la sesión Entre Cates. Muy bien, gente, buenas noches con todos. Espero de todo corazón que la estén pasando bien. Gente, un saludo fraterno para todos ustedes que se van conectando. Ya nuestros seguidores ahí, siempre pendientes, ¿no? Por interno me escribían, oye, ya, ¿a qué hora salen? ¿A qué hora salen? Yo decía, ya, merito, producción, cosa de producción. Ya, sí, merito, salimos. Y ya estamos aquí para compartir un tema muy importante. Un tema que siempre ha sido actual, el tema de la santidad. Y podríamos calar en lo siguiente. El tema de la santidad es solamente un privilegio de unos cuantos o es un deber de todos. Vamos a ir descubriendo en estos pequeños momentos qué en verdad significa la santidad. Así que, chicos, buenas noches con todos una vez más y a seguir evangelizando, a ser influencers de Dios. Buenas noches, gente, ya nos reunimos entonces un domingo más de Entrecates, aquí con sus hermanos Jorge, Henderson, Erickson y Paul, para compartir algo muy bonito. Y hoy también, Día de Todos los Santos, vamos a hablar sobre varias cositas, ¿no? Sobre santos jóvenes, sobre la santidad en la vida religiosa y en la vida secular, ¿no? En el día a día, sobre todo, ¿no? Cada uno tiene acá un vaso, una taza, y a mí no me han dado nada. Producción, señores, yo también quiero mi café, por favor. Ya iré por mi café más adelante, cuando no me toque hablar. Hender, bueno. Por ahí dicen que hoy no te has quedado dormido. Así dice Joseph. No se quedó dormido Henderson hoy día, y que la vez pasada no estabas. La edad tiene que comprender también. Oye, nada. Disculparán el cansancio y suele a veces pasar malestares en nuestra vida diaria, ¿no? Vamos avanzando, vamos creciendo. Pero bueno, así que son cosas de la vida. Pero estamos aquí, estamos en vivo, gente, estamos en vivo. Muy bien, dicen que falta la musiquita de fondo y sí es cierto que ahí vamos a poner. Claro que ustedes no la van a escuchar, ¿no? Sino nuestros espectadores. Hablando de espectadores, ya tenemos 3 programas y algunos espectadores que son fieles, ¿no? Entonces creo que ya a partir del programa 5 ya podemos ir sorteando algo, ¿no? Un premio, una mención, un banner gratis, ¿no? No sé. Ahí Paul Diseña nos puede auspiciar. Claro, tenemos a Paul Diseña, BTR sí. Producciones. Bueno, vamos a iniciar entonces esta rueda, esta conversación de estos 4 jóvenes enamorados de Cristo. Entonces, la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Vamos a comenzar esta noche con Henderson. Conmigo, ¿por qué conmigo? ¿Por qué? Ya, no importa, digo lo que digo así, ¿no? Muy bien. Les ingresaba un poquito a hablar sobre una cuestión, ¿no? Si la santidad es un privilegio de unos cuantos nada más o es un deber de todos. Entonces, justamente es lo que el día de hoy vamos a leer y a
manifestar cada uno de nosotros, compartir, ¿no? A veces nosotros caemos en el hecho de santo yo, su mancho, no. Y rápidamente, ¿por qué lo manifestamos de esa manera? Porque escuchamos el nombre de santo y lo asemejamos a Santa Rosa, a San Martín, San José Marelo, San Carlos Borromeo. Y decimos, nos vemos tan inalcanzables, tan lejos de nuestro alcance, y pues nos desanimamos en el camino, ¿no? Decimos, pucha, no, yo no, ni idea, ni loco voy a ser santo. Y más aún el estilo de vida que llevo, más aún todavía. Pero me atrevo a citar la carta de Filipenses 4:13, que dice, el Cristo que me fortalece, si lo quieres, se puede. Vale decir, Dios ya lo quiere. Dios quiere que todos sus hijos sean santos, como Él lo es. Entonces, está en nosotros de decidir ser santos, de decidir ser llamados siervos de Dios. Imagínense contemplar a nuestro Dios. Debemos de tener dentro de nosotros ese deseo. Creo que el primer paso para poder lograr llegar a la santidad es tener ese deseo de querer ser santo, de anhelar estar cerca a la presencia de nuestro Dios. Entonces, no lo veamos tan lejos, no lo veamos tan inalcanzable, ¿ok? Entonces, jóvenes hermanos, a todos, invitarles a vivir ese estilo de vida. Y miren, ceñidos en las bienaventuranzas. Justamente hoy el Evangelio nos narra algo muy hermoso, ¿no? El Evangelio de Mateo. ¿Por qué no seguir dentro de las bienaventuranzas nuestra vida? ¿Por qué no ceñirnos justamente incluso a lo dicho en el Evangelio, lo que nosotros conocemos como el juicio final, ¿no? Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y pues me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Y bueno, vale, siempre, nunca es tarde, ¿no? Para las cosas. Nunca es tarde para nada. Dios siempre está ahí dispuestos a acoger nuestra plegaria, y siempre es bueno manifestarla ante Él. Nos hacen producción, nos hacen un hincapié, ¿no? Cierto, no hemos iniciado con una oración. Bueno, creo que es necesario hacerlo. Justamente vamos a pedir a un santo grande de la iglesia, santo mudo conocido. Ya lo sacan, ¿no? Ya lo sacan. Muy bien. San José, ¿verdad? Nuestro santo patrón. Vamos a iniciar. Bueno, ya iniciamos, pero vamos a dar este momento de oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso Patriarca San José, acuérdate de nosotros que caminamos arrastrando esta débil naturaleza humana en la dura tierra del exilio. Tú que después de la Virgen bendita fuiste el primero en estrechar a tu pecho al Redentor Jesús, sé nuestro modelo en nuestro ministerio, que como en el tuyo es ministerio de relación íntima con el Verbo Divino. Enséñanos, guíanos y haznos dignos miembros de la Sagrada Familia. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Santidad, vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Vivir conforme a su ley. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Sigamos compartiendo. ¿Yo? Ya. Bueno. Santidad. Por ejemplo, también en el Evangelio de Mateo, ¿no?
capítulo 5, versículo 48, nos dice, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Nos dicen que todos los fieles en el mundo, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a ser perfecto como Dios? ¿No? ¿Cómo puedo ser perfecto como nuestro Padre Celestial? Es un largo proceso, sí, ¿no? Este camino de perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Es difícil hacer eso si a veces decimos, ¿no? El espíritu es muy fuerte, pero la carne es débil. Y día a día luchamos contra tal vez todo lo malo para poder alcanzar la santidad, ¿no? Por eso dice, no hay santidad sin renuncia. Tenemos el ejemplo de el beato Carlo Acutis, joven recientemente beatificado, que por ejemplo, él le gustaban los videojuegos, ¿no? Mencionan que le gustaban los videojuegos, pero veía que eso no le edificaba en su vida, no le hacía nada productivo. Entonces dijo, bueno, yo voy a jugar ahora en adelante 1 o 2 horas nada más. Entonces, esa renuncia a los videojuegos, a lo ordinario, tal vez a lo que haces en el día a día, ayudaba en su vida porque las dedicaba a hacer otras cosas que alegraban al Señor, ¿no? Nos mencionan que para llegar a esa plenitud de perfección, de ser igual a nuestro Padre Celestial, tenemos que estar en unión a Dios, pero también servir al prójimo, ¿no? Entonces, cuando logremos hacer eso, cuando hagamos eso, cuando estemos en ese camino, cuando estemos sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo de buena manera, entonces estamos en el camino, en el proceso a ser santos. Recuerden que el camino de la perfección pasa por la cruz y que no hay santidad sin renuncia y sin un combate espiritual. ¿Alguien más? La santidad. Muchas veces es un tema que para nosotros los jóvenes parece estar un poco lejos, ¿no? De cierta manera lo vemos como que cuando ya sea viejito, ¿no? Voy a buscar la santidad, ¿no? Por ahora soy joven y tengo que vivir la vida y tengo que aprovechar y porque los años se pasan rápido, ¿no? Y muchas veces esta actitud nos hace creer que primero la santidad es para gente mayor, o sea, no es para los jóvenes. Segundo, muchas veces también creemos que la santidad es para unos cuantos elegidos de Dios, ¿no? Entonces a veces decimos, ¿no? Como yo no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, como San Martín de Porres, como no vuelo, como San José de Cupertino, o no tengo las estigmas, o de repente no puedo hacer sanaciones milagrosas, entonces, ¿cómo Dios me va a escoger a mí para ser santo, ¿no? Si tengo muchos pecados, si me gusta ir a la fiesta, si soy un joven como todos, ¿no? ¿Por qué Dios me llamaría a vivir la santidad? Entonces, muchas veces confundimos la santidad específicamente con hechos sobrenaturales, ¿no? Tratamos de meterle al concepto de la santidad el hecho de que podamos hacer cosas maravillosas, fabulosas, enormes, cuando en realidad lo realmente sobrenatural de la santidad es el hecho de que Dios, Hijo, por sus méritos en la cruz, nos compró con su sangre este camino, ¿no? Él nos abrió este camino con su sacrificio. Entonces, este Dios que se hizo carne, ¿no? Y luego se entregó por nosotros para recuperar este camino de gracia que habíamos perdido con el pecado original, es el principio sobrenatural de la santidad, pero no es que nosotros tengamos que tener expresiones así tan sobrenaturales como algunos santos para definir eso, ¿no? O para definir la santidad.
Y esta pequeña parte la termino compartiendo esto, ¿no? La carta a los romanos, del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, del versículo 28 al 31 dice esto, ¿no? Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, Dios nos creó a todos, y la enseñanza de la Iglesia, que está en el Catecismo y también en las Sagradas Escrituras y en la tradición, nos dice que todos estamos llamados a la santidad. Entonces, la pregunta para mis hermanos, y así vamos abriendo una pregunta con otra y nos vamos respondiendo, es la siguiente, y luego ya participamos. ¿Se necesita realmente hacer cosas sobrenaturales para ser santo? ¿Cómo se llega a ser santo? En la persona, el cristiano de a pie, ¿cómo es que llega a ser santo? ¿Se llega a ser santo porque vuela, porque está en dos lugares a la vez, porque hace este tipo de cosas fabulosas? ¿O tenemos otra manera? Porque si Dios dice que todos estamos llamados a ser santos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le hacemos? Como siempre, Paul no activa el micrófono. Ahora sí. Decía que hay muchas maneras en las que podemos llegar a ser santos, ¿no? Y me faltarían dedos en las manos para poder decir que, bueno, hay muchas formas. Los sacramentos, la vida en oración, el rosario, testimonio de los santos, vivir en apostolado, la vida consagrada, la vida religiosa, la vida en matrimonio, etcétera. Son muchas cosas. Ahora, para responder esa pregunta también hay que ponernos en claro de que hay santos canonizados y hay santos anónimos, ¿sí? Hay santos que la Iglesia de repente no los tiene en estampita, así como nuestro fundador San José Marelo, ¿sí? Y no tienen una oración detrás ni nada de eso. Son santos que están quizás en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que algunas veces podemos nosotros hasta pedirles que oren por nosotros y que intercedan ante Dios, ¿no? ¿Se ha pasado de repente por tu mente ahora alguna persona que ya no esté con nosotros físicamente, pero que sabes que ha sido buena en su vida? Que rezaba el rosario, que iba a misa, que ayudaba a los más necesitados, que era bueno en casa, que era trabajador, que era trabajadora, que, no sé, que atendía bien en la casa a sus invitados, que era amable, que era valiente, que defendía las causas justas, en fin, tantas cosas que hace un santo de a pie. Entonces, la santidad no es algo que esté tan lejos de la persona o algo que nunca se vaya a alcanzar. Como se ha dicho en esta reunión en la primera parte, la Iglesia tiene santos, ¿no? Tiene su manera de poder enseñarnos, y así es como tenemos que aceptarla, ¿no? La santidad es una sola, no se resquebraja, no se separa, es una sola. La meta única es llegar al cielo, es verle la cara a Dios, ¿no? Y que Dios nos mire a nosotros también. Entonces, bueno, esa es la parte en la que podría aportar. Y antes de continuar
¿no? Con esta charla, con esta conversación, vamos a ver un video que nos trae nuestros hermanos, o no, nos estamos sacando de YouTube, citando a Catholic Kids, ¿sí? Nuestros hermanos de Catholic Kids. En esta oportunidad vamos a ver un poco de la vida de este santo que ha sido recién beatificado, ¿sí? Que es santo joven como nosotros, ha sido joven, ¿no? Y que bueno, vamos a ver un poco de él. Así que voy a poner por aquí. Y aquí está. Gracias a Catholic Kids. Hey, antes de seguir, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Quién es Carlo Acutis? Para responder esta pregunta vamos a retroceder varios añitos. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres son Andrea Acutis y Antonia Salzano. Desde niño mostró un gran corazón, le gustaba rezar en las iglesias y, durante los viajes familiares, insistía a sus padres en visitar a los santuarios de los lugares a los que iban, y esto hacía que ellos poco a poco volvieran a acercarse a Dios, ya que, como la misma mamá cuenta, ella antes solo había ido a la iglesia para su primera comunión, confirmación y matrimonio. Al cumplir los 7 años, Carlo deseaba hacer su primera comunión, pero aún no podía porque no tenía la edad suficiente, así que sus padres preguntaron si era posible y le otorgaron un permiso especial para que pudiese hacerlo. Después de hacer su primera comunión, Carlo empezó a ir a misa todos los días. Él solía decir: la Eucaristía es mi autopista al cielo, y somos más afortunados que los apóstoles de hace 2000 años, porque para encontrarnos con Dios solo tenemos que entrar a la iglesia. A Carlo le gustaba mucho la naturaleza, los animales, jugar al fútbol con sus amigos, jugar PlayStation, ser catequista. Y también era un fanático de la informática. En el colegio nunca ocultó su fe, más bien motivaba a sus amigos a ir a misa. Niños, ¿ustedes también hacen eso? Otro datito: Carlo amaba muchísimo a María, por eso rezaba diariamente el rosario. Decía que María era la única mujer de su vida. Además, se confesaba a diario y decía: igual que para viajar en globo hay que quitarnos peso, también el alma debe hacerlo para ir al cielo. Carlo Acutis también era voluntario en los comedores populares y ayudaba a los mendigos que conocía, llevándoles abrigo y comida. Él quería que todos reconocieran que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Por eso, usando sus conocimientos informáticos, creó un sitio web en el que colocó todos los milagros eucarísticos ocurridos en diferentes lugares, motivando a las personas a ir a misa. En el 2006, a los 15 años, a Carlo le dio leucemia, una enfermedad muy grave que no tiene cura. Ya en el hospital, le comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Días después, el 12 de octubre del 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. Por último, el 10 de octubre del año 2020, Carlo Acutis fue declarado beato por el Papa Francisco. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿A qué edad el beato Carlo Acutis quería recibir la primera comunión? A los 9 años, B, a los 7 años o C, a los 8. A ver. ¿Están atentos o no? Ahora vamos a ver. ¿A qué edad Carlo Acutis quería recibir la primera comunión? Vamos a ver. 7. Ahí está, Johnny respondió bien. 7, vamos a ver si es el 7. Correcto, la respuesta es la B. Carlo Acutis quería recibir la primera comunión cuando tenía 7 años. Pregunta número 2. ¿Con qué frecuencia iba a misa Carlo Acutis? A, 3 veces por semana, B, 4 veces por semana o C, diariamente. A ver. ¿Qué dicen? Así es, la respuesta es la C. Carlo Acutis iba a misa diariamente. Y pregunta número 3. ¿Qué hizo Carlo para difundir los milagros eucarísticos? A, un pasacalle, B, un sitio web o C, una misa. Yo creo que un pasacalle, un pasacalle, yo no voy por el pasacalle. Exactamente, la respuesta es la B. Carlo Acutis, para difundir los milagros eucarísticos, creó un sitio web. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué es lo que más te impactó de la vida de Carlo Acutis? Déjalo en los comentarios.
Muy bien. Ay, mi cara. Y ahora sí. ¿Qué es lo que te impactó entonces de la vida de Carlo Acutis? A ver, Erickson. Ya, la verdad que su vida es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de santidad, o sea, y es más, cómo usó las cosas del día a día para seguir evangelizando, ¿no? No se callaba en su escuela, como menciona ahí, ¿no?, en el video, ¿no? Y él seguía difundiendo, él invitaba a sus amigos a la misa, y es lo que a veces muchos nos cuesta hacer a los cristianos de ahora, ¿no? Porque vamos a la universidad, al colegio, y cuesta mucho decirles, ¿no? Vamos a la misa, te invito al grupo juvenil, te invito a la pastoral, vamos, ven por aquí. Cuesta bastante, ¿no? Y nos da tal vez un poco de derroche, vergüenza, o no sé. Creo que esa parte de su vida, de cómo podía hacer las cosas ordinarias, lo del día a día, algo extraordinario, como dice San José Marello, ¿no? Incluso las cosas que él sabía, como es crear sitios web, que tenía mucha facilidad para la informática, hacer algo para que pueda difundir milagros eucarísticos, para que más gente pueda saber sobre esto, es algo importante, ¿no? Utilizaba las cosas que él sabía para difundir algo de Jesús, ¿no? Y eso también se basa en la santidad, ¿no? Con tus dones, con los dones que tú tienes, debes de utilizarlos para servir a Dios. Yo eso. Henderson, ¿qué te parece la vida de Carlo Acutis? ¿Qué es lo que más te impactó? Bueno, miren, yo veo a Carlo Acutis y se me viene a la mente San José. ¿Por qué? San José, sabemos muy bien la historia de San José. Dos cositas: supo escuchar y supo actuar. San José escuchó, reconoció la voz de Dios, y sin mediar ningún reclamo, ni mucho menos, San José actuó conforme al mandato de Dios. Carlo Acutis, a su temprana edad, y eso es muy rescatable, más aún todavía, a su temprana edad, supo escuchar la voz de Dios. A muchos de nosotros nos pasa que llega a la edad de 14, 15 años, y pues Dios nos llama y escuchamos ese llamado. Vamos al sacramento de la confirmación, participamos de nuestra catequesis y todo ello, pero en el transcurso no sabemos reconocer la voz de Dios, no sabemos reconocer qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y por no saber escuchar, no sabemos actuar de la manera correcta como Dios quiere que se obre en nuestra vida. Y Carlo Acutis, a su corta edad, y lo repito, a su corta edad, lo supo hacer. Reconoció la voz de Dios, y más aún, las frases que hoy conocemos de Carlo Acutis, que son palabras vivas, son palabras de un jovencito enamorado de Dios, de un joven enamorado de Dios, y de un joven que no tiene temor alguno a manifestar que ama a Dios, a manifestar incluso y decir, y miren, es tan grande, ¿no? Lo de Carlos, tan grande, ese sufrimiento lo uno a mi Señor. Y miren, en vez que sean los padres quien den consuelo a este hijo, fue al revés. Carlos, con sus palabras, con todo lo que le nacía dentro de su corazón, confortaba a sus padres. Yo imagino a sus padres, escucha, que saber que mi hijo tiene una enfermedad muy grave, que está al borde de la muerte, el mundo se le venía encima. Y Carlo Acutis, al margen de tirarse al abandono, como lo podríamos decir hoy en día, Carlo Acutis se aferró a Dios, sabía lo que le tocaba vivir, sabía que tenía una misión y la cumplió. Como él dice, vivió cada día como si fuera el último,
lo vivió al máximo. Y es algo que a veces los jóvenes no lo hacemos quizás, pero de manera equivocada, ¿no? Vivimos nuestros días al máximo, pero de cosas que no nos llenan del todo. Y a veces caemos justamente en ello. Así que la vida de Carlo Acutis es una vida en verdad llena de ejemplos, y nos demuestra justamente que pues no hay que hacer cosas sobrenaturales, hay que ser auténticos. Dios no nos quiere así. ¿Cómo llegar a ser santo? Viviendo conforme Dios lo quiere. Hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Y nuestro premio será tener face to face, imagínate, face to face a Dios, a Diosito ahí, cara a cara. Para mí, esto me motiva a seguir en el camino de Dios. Y siempre le pido que me haga estar más enamorado del camino de la santidad, para poder ir directo hacia Él. Y así que la vida de Carlos para todos nosotros los jóvenes debe ser una vida de un ejemplo a seguir, y de darnos cuenta de que la santidad no está tan lejos. La santidad no es como pensamos que, bueno, es para los viejitos nada más, y es para cosas sobrenaturales. No. Hay que darnos cuenta. Está en nosotros. Pidamos a Dios con fe, pidamos a Dios con fortaleza, con convicción. Dios va a saber obrar en nuestra vida. Hay que dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Bien, Jorge. Ojalá se me escuche. Me salió que mi conexión estaba media inestable, así que espero que se escuche bien. Abro un poco de polémica. Durante semanas previas y los días posteriores a la beatificación de Carlo, muchos católicos que se ufanaban de su fe en los comentarios, o sea que decían, sí, yo soy católico y por eso yo opino así, pues se preguntaban, ¿no? Indignados, ¿por qué el Papa está beatificando a Carlo? ¿Qué cosa ha hecho Carlo? Decían, ¿no? Otros decían, ¿cómo un joven en 16 años va a hacer los méritos suficientes como para ser santo? Yo leía este tipo de comentarios y la verdad, dentro de mi sentimiento, ¿no?, personal, tenía mucha cólera por esto. Pero una realidad que aparece en la iglesia cuando no comprendemos bien lo que es el concepto de santidad, ¿no? Incluso había una persona que comentaba allí, ¿no? Santos, los santos de la Edad Media, decían, ¿no? Santo San Ignacio Loyola, santo tal, santo San Francisco de Asís, pero decían, este niño, ¿qué ha hecho? Muchos decían, incluso despectivamente, ¿no? Este chiquillo, ¿qué cosa ha hecho para ser beatificado? Y leía yo con tristeza este tipo de comentarios. Y nada más lejano a la realidad esto de querer poner en un cuadrado, de querer encasillar la santidad en el hecho de unas cuantas características que algunos santos que Dios escoge tienen, ¿no? Pero tomo las palabras de Henderson y hacemos otra vez no una comparación, sino ponemos a San José y a Carlo Acutis y en este ejemplo y decimos, ¿qué cosa extraordinaria, o sea, a la vista, qué cosa sobrenatural hizo San José? O sea, San José levitó, San José, hizo algún milagro en vida, San José, no sé, pues leía la mente, se bilocaba, aparecía en un lugar, en otro. ¿Eso hizo San José alguna de esas cosas? Por supuesto que no. Pero después de Jesús y la Virgen María es el santo más grande de la iglesia. ¿Por qué?
porque vivió heroicamente la misión que Dios le había encomendado. Es decir, hizo simplemente aquello que le tocaba hacer, como dice San José Marelo. Haz bien lo que te toca. Eso hizo San José. Dios le dijo, no temas, José, con tomar a María, ¿no? y llevártela contigo, porque el hijo que ella va a tener es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. San José, ¿qué hizo? ¿Reclamó? No, se paró, tomó sus cosas y se llevó a María con él, se casó desposó a María y se dedicó toda su vida a proteger su familia por encima de todas las cosas. ¿Figuró? No. ¿Dijo algo? No. ¿Qué hizo San José? Le dio todo el protagonismo a Jesús. Todo el protagonismo. Él era cabeza de la Sagrada Familia, pero nunca figuró, siempre estuvo atrás, siempre estuvo en el silencio, ¿no? Cumpliendo ¿qué cosa? Sus responsabilidades de padre y de esposo. Entonces, la santidad es el llamado a vivir, ¿no? En nuestro estado de vida, puede ser religioso, puede ser soltero, puede ser casado, vivir en nuestro estado de vida las virtudes, ¿no? Que Dios nos pide. Es decir, si eres religioso, vive con alegría tu vocación a la vida religiosa. Si eres casado, vive con alegría y con amor profundo tu vocación al matrimonio. Si eres joven y aún estás buscando el discernimiento, ¿no? de tu vocación, pues vive con alegría y con amor tu día a día y vive como Dios te pide. Entrega tu juventud a Dios, entrega tu vida a Dios, y con eso, poco a poco, irás alcanzando la santidad. Muchas veces nos desanimamos, ¿no? Yo no puedo hacer esto es demasiado. ¿Cómo voy a ser yo como Francisco de Asís? ¿Cómo voy a ser yo como, no sé, pues, como San José Marelo, ¿no? Qué difícil. Pero sí se puede, porque ellos también fueron personas comunes y sencillas, como nosotros, pero tuvieron un momento en su vida donde tomaron la decisión firme de seguir y entregarse completamente. Esa decisión pequeña es la que nos lleva a caminar hacia la santidad. Entonces, no se necesita pues tener superpoderes, ¿no? Porque al final el mérito completo es de Dios. Él es quien nos llama a la santidad. Entonces, mucha polémica había, ¿no? ¿Por qué cosa hizo Acutis, ¿no? Carlo Acutis. Y yo creo que lo que él hizo fue simple y sencillamente vivir bien, obedecer a Dios, escuchar a Dios, hacer lo que Dios quería que él haga. Y punto. Eso fue lo que hizo. La mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿no? Y ahí está su heroísmo, ¿no? Y la razón por la que ha sido beatificado. Bien, otra pregunta. ¿Los santos interceden? ¿Cómo es eso? Porque yo me acuerdo, yo siempre, bueno, no siempre, pero alguna vez de chiquito, sí me acuerdo que me hacían rezarle a San Mateo, por ejemplo, a pedir a San Mateo. ¿A ustedes también? A ver, de chiquitos, ¿qué santos en su familia de repente han tenido? A ver, si se acuerdan. Ahora que recuerdo también algo gracioso. Estaba hablando con una amiga y me dijo que su madre tenía devoción a San Juan Tadeo. Y yo me acordé que era el santo de los imposibles, ¿no? Y le dije, ya pues dile que rece por mi imposible. Y la señora estaba rezando, creo, y se empezó a reír. Yo creo que los santitos están como que ahí, así una forma bonita de explicarlo, ¿no? Es como que están ahí diciéndole a Diosito, así no, diciendo, mira, por favor, por intersección mía, te estoy pidiendo por esta persona, ¿no? Te estoy pidiendo por lo que él está pidiendo, no, por favor, ayúdale a que pueda pasar esto, ¿no? Creo que él es nuestro mediador, los santos son nuestros mediadores o sea, es como que le piden a Diosito por nosotros, ¿no? A través de ellos nosotros nos acercamos también a Dios y nosotros le pedimos, ¿no? Yo creo que así nos sobra. Hermanos, bueno, para esto, incluso vale dejarlo bien claro, porque son cositas
que los hermanos protestantes atacan a los católicos, ¿ok? Incluso se toman esto para captar más gente, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que hay que dejar bien sentado esto. ¿Es lo mismo mediador que intercesor? Sería la pregunta a resolver. Y nos dirigimos al primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. ¿Ok? Muy bien. Primera de Timoteo. Timoteo es el que con María Pía, ese no, por si acaso. ¿Ya? Ese no, ese no, ¿ya? No se vaya a confundir, ¿ya? Primera carta. Siempre hay un momento de alegría, pues, ¿ya? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Dios es único, y único también es el mediador. ¿Ok? ¿Qué me dice la carta? Mediador hay uno. ¿Ok? Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que nuestros hermanos separados nos dicen o nos atacan. ¿Ok? Las sectas, los protestantes, dicen que mediador es aquel que está al centro, que está al medio, entre Dios y los hombres. Dios, los hombres, mediador, al centro, ahí está, allá, en el cuadro, muy bien. Dicen los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Dicen, mediador es el que está al medio, entre Dios y los hombres. Y es el único que puede rogar, y es Cristo, nada más, no dicen los protestantes, ¿no? Es el único, nadie más puede estar en el medio, nadie más. Entonces, a mí particularmente me surge una pregunta para decirle a los protestantes, ¿no? O incluso me atrevería a ir un poquito más allá, me atrevería a preguntarle al pastor de esa secta evangélica, por así decirlo. ¿Por qué, señor pastor, por qué usted, por qué usted, porque eso lo hemos visto, ¿no? En imágenes, incluso quienes han tenido oportunidad de participar en algunos cultos evangélicos, lo han visto, ¿ya? Incluso si les han contado, ¿ya? ¿Por qué usted se pone en el medio? ¿Por qué usted le pone las manos en la cabeza a la gente y le dice incluso palabras como esta, ¿no? Señor, sánalo, Señor, sánalo. Entonces, oye, entonces, ¿por qué usted se pone entre Dios y los hombres, señor pastor? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué mejor no le dice a la gente, vayan y pídanle directamente a Dios? ¿Por qué no lo hacen entonces los hermanos separados? Justamente quienes critican esto, ¿ya? Justamente ellos quienes critican, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar lo siguiente. La lectura de Timoteo nos dice claramente que mediador es uno. ¿Pero qué significa mediador? ¿Qué significa mediador? ¿Será el que está en el medio? ¿Será el que está en el centro? ¿Ese mediador? ¿Eso será mediador? No. La palabra de Dios no lo dice. Mediador significa el que se entregó como rescate por todos. Y no el que está en el medio. Recuerden lo que dice en el versículo 6. Que en el tiempo fijado dio el testimonio. Se entregó para rescatar a todos. ¿Quién murió en la cruz por cada uno de nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el único mediador. Y no es el que está en el medio. No lo es. No lo es. Mediador significa el que se entregó como rescate por todos. Aquel que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el mediador. Y el único es Cristo Jesús. Ahí no tenemos ninguna discusión en lo absoluto. ¿Ok? Pero insisto en esto, el mediador no es el que está en el medio, no es el que está en el centro, no, ese no es mediador. Mediador es el que se entregó como rescate por todos, Jesús. Veamos qué es intercesor, ¿ok? Porque si hay una diferencia aquí entre lo que es mediador e intercesor. Veamos lo que es intercesor. Miren, y esto aquí para que todos lo tengan en cuenta. Cuando un protestante te quiere leer sobre la mediación, supuestamente, ese mediador,
te lee primera carta de Timoteo, capítulo 2, pero de frente te lee del 5 al 6, de frente, ¿no? Entonces tú, es como ahora vas a leer más tu Biblia y vas a ser más hábil, ¿ok? Porque a veces nosotros tenemos miedo dialogar con los protestantes, porque decimos, uy, no, los protestantes lo saben todo, lo saben la Biblia al revés y al derecho. Pero a mí particularmente no me interesa saber la Biblia al revés y al derecho. A mí me interesa saber la Biblia al derecho nomás, porque al revés quizás los hermanos protestantes por leerla de esa manera se equivocan, ¿no? Entonces, miren, los protestantes te leen de frente 1 Timoteo capítulo 2 del 5 al 6, del 5 al 6. Entonces nosotros hay que ser más hábiles, hay que leer más, hay que escudriñar las escrituras, hay que leer, ¿por qué no desde el 1? ¿Por qué no leemos desde el 1? ¿Por qué no leemos primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante? ¿Por qué no? A ver, vamos a ver el contexto, ¿ok? ¿Qué nos dice? Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones. Miren, el mismo capítulo, pero desde el versículo 1, ¿ok? Miren qué lo dice. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado, así sea Vizcarra, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, así sean congresistas, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios. Repito, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos exhorta Pablo en esta escritura desde el versículo 1? ¿Qué nos exhorta? A interceder unos por otros. Lo nos dice allí. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias, sin distinción de personas. Esto es bueno y agrada a Dios. Pablo nos está exhortando a interceder uno por otro, no a ser mediadores, porque el mediador es uno, el que se entregó por todos nosotros como rescate, por todos, Jesús. Pero Pablo nos exhorta a ser intercesores, nos exhorta incluso, ¿ok? Nos exhorta, ¿ya? Entonces aquí claramente vemos esa diferencia entre lo que es mediador y lo que es intercesor. Para que la apunten, primera carta de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, podemos descubrir lo que es intercesor. Y del 5 al 6, podemos descubrir lo que es ser mediador. Y ahí justamente vamos a notar una clara diferencia. Y de repente por ahí hay una mano protestante que nos está escuchando de repente ahorita, también le doy otra cita bíblica. Y le digo la premisa como pregunta. ¿Los santos pueden rogar por nosotros? Que es justamente el tema de hoy, la santidad. Los santos pueden rogar por nosotros, y les doy la cita bíblica, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó los 4 seres vivientes, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Los 4 evangelistas, ¿verdad? Muy bien. Se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los santos de la antigua alianza, ¿verdad? Recuerden, las 12 tribus de Israel. Muy bien, las 12 tribus de Israel. Y los 12 apóstoles. 2 y 12, 24. Qué bonita la matemática. Que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes. Y aquí viene lo interesante. Escuchen claramente. ¿Qué son las oraciones de los santos? Miren qué hermoso. ¿Cómo hace esa comparación Juan? Que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes. Miren esa distinción. Miren esa asemejación. Miren lo que nos dice Juan. Que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, los santos sí pueden orar por nosotros, ¿ok? Verde.
verde. ¿Algo que agregar, Jorge? Sí, me gustaría agregar un pedacito nada más ya a propósito de que Henderson habló del Apocalipsis. Y bueno, creo que lamentablemente los protestantes son el libro que peor interpretan y peor explican, ¿no? Que es el Apocalipsis. A mi parecer, si no, después de los Evangelios, creo yo, el libro más precioso, el libro más hermoso que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, todos sabemos que el Apocalipsis es una revelación que se le hace, ¿no? al geógrafo, al escritor. Se cree que fue el apóstol Juan, ¿no? Y un capítulo más abajo, ¿sí? En Apocalipsis 6:9, Dios nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados. Ojo, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Y se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Ojo, estos degollados ya estaban muertos, obviamente, ¿no? O sea, es ilógico pensar que no estaban muertos. Las almas de los degollados le rogaban a Dios que hiciera justicia, dice el Apocalipsis. Entonces, pedirle a Dios, ¿no?, que haga justicia, ¿no?, es interceder, ¿no? Los mártires, en este caso, porque los degollados son los mártires, le están pidiendo a Dios que haga justicia. Están muertos, ¿no? Y le están pidiendo a Dios que haga justicia. Y Dios les dice que esperen un poco a la llegada de sus hermanos que están en la tierra, que también serán muertos como ellos por la causa de Dios. Entonces, miren qué bonito, ¿no? Qué hermosa explicación nos da el Apocalipsis. Qué poco la leemos así como es, y qué poco la valoran, y qué pobremente la interpretan muchas confesiones de fe protestantes, ¿no? Lamentablemente, confundiendo a la gente. Entonces podemos saber que tanto los vivos, ¿sí?, como aquellos muertos que han alcanzado la santidad por sus obras en la tierra, podemos interceder unos por otros, porque somos parte de la misma iglesia, ¿no? Nosotros somos la iglesia que está aquí en la tierra, que camina, ¿no? Y hay una iglesia, ¿no?, una parte de la iglesia que ya ganó el cielo y interceden por nosotros desde allá, pero o sea, somos el mismo cuerpo. Entonces, esa comprensión pues solo la tendremos aquí, ¿no?, en la iglesia de Cristo. Y es bonito porque así podemos vivir y soñar, aspirar y luchar por la santidad sin ninguna media verdad o media tinta que a veces nos ponen otras opiniones, ¿no? Entonces sí, los santos interceden por nosotros. Ojo, ellos no hacen los milagros, que quede claro. Los hace Dios a través de ellos. Eso debe quedar muy claro. A veces los católicos también, cuando no estudiamos la fe, tenemos esta mala costumbre, ¿no?, de creer que si pongo al santo de cabeza o lo remojo en orín o lo rompo o le grito, él me va a cumplir el milagrito. Y eso no es así, eso pasa en la Rosa de Guadalupe nada más. Y en ese tipo de programetes, ¿no? No es así. Es Dios quien concede la gracia a través de la intercesión del santo. Es decir, el santo te ayuda a rezar porque está vivo en el cielo. Te ayuda a rezar para que Dios cumpla la gracia que pides de corazón. Entonces, por ser parte de la misma iglesia, ¿no? Así que me gustaría que eso también quede claro y que no tengamos la mala costumbre de endiosar a los santos. No es así. Eso también a veces nos pasa a los católicos, ¿no? Y por eso también nos critican. Hay que saber estudiar y hay que tener cariño por estudiar la fe, ¿no? Bien. En estos 3 minutos finales vamos a dilucidar un poco dos conceptos: santos canonizados y beatos. A ver, ¿quién comienza? Rápido, nos quedan menos de 3 minutos.
Eric. Yo hablo santos canonizados y santos No, y beatos, y beatos. y beatos beatificados. Beatos beatificados. ¿Ya qué diferencia hay? Ujú. Ya. Ya. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? No sé si me voy a equivocar hoy, pero bueno, voy a tratar de explicarlo de alguna manera, ¿ya? La canonización, o sea, en los nombres de iglesia viene desde siervo de Dios, después viene la beatificación, después viene la canonización, ¿no? Para ser beato, no hay necesidad de hacer un milagro, ¿no? Es tan solo por la vida que tú has tenido, por cómo tú has vivido tu fe en la tierra, cómo tú has defendido tu fe también, porque hay muchos beatos que tienen el título de mártires, como los mártires de la diócesis de Chimbote, ¿no? Y para la canonización se te tiene que probar los milagros que han sido intercedidos por ese santo, ¿no? O sea, por la intercesión de ese santo que se hayan cumplido esos milagros. Por ejemplo, San José Marelo fue canonizado por milagros sucedidos en el pueblo de Ranqui, en la ciudad de Pomobampo, ¿no? Entonces, por ahí va la explicación. Muy bien. Si quieren usar los últimos segundos, alguien. Quedan 30 segundos. Y menos contando. Y salimos del aire. Sean santos. La santidad se logra viviendo extraordinariamente lo ordinario, lo cotidiano. No le tengan miedo a la santidad. Vívanla desde su estado de vida. Luchen todos los días. Ninguno de nosotros, los 4 que estamos acá, somos santos. No le hemos alcanzado, pero creo que tenemos el sueño y luchamos contra nosotros mismos cada día por poder lograr ese sueño tan bonito que es alcanzar el cielo. Así que no se desanimen, luchemos juntos y recemos unos por otros, ¿no? Para poder lograrlo. Seamos aspirantes a la santidad y vayamos siempre en ese camino. Siempre, siempre, siempre. Y se puede. ¡Ánimo! Sonrían, los santos también sonrían. Ánimo, como verde. Así que nos despedimos Para ser santo, en el nombre hay que ser feliz. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos. Chao, chicos. gente. Cuídense. Chao. Seguiré comiendo. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que él lo sepa. Aún los dolores los permite ¡Estamos en vivo! para el mayor bien de los que aman. Corta.